con la conferencia Convivencia Escolar en el Paradigma de Derechos. Bueno, buenas tardes para todos. Quiero agradecer a la organización y a la Municipalidad de Villa María. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor. Gracias a Paula, que estuvo en todos los detalles. Y bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Natalia y soy parte del programa Convivencia Escolar. No sé si lo conocen, probablemente todos lo conocen. El programa Convivencia Escolar es un equipo técnico del Ministerio de Educación, que ahora es parte de la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Educativo, que antes era la Subsecretaría de Promoción y Calidad Educativa, que tiene varios equipos técnicos, el que es el de Prevención y Consumo, el de ESI, con la particularidad de crear estos equipos técnicos externos a las escuelas. Muchas veces vamos a la escuela y está esta demanda del gabinete psicopedagógico, y el Ministerio empezó a poner énfasis en los equipos externos, porque a veces la lógica institucional no nos permite ver los entramados y cómo cada uno se implica en los conflictos. A veces a simple vista, cuando se manifiesta un conflicto, pensamos que es entre dos o tres personas, pero de alguna manera, cuando hablamos a nivel institucional, todos formamos parte de los conflictos. No sé si han escuchado cuando se habla de bullying, de acoso escolar, como nos gusta llamar a nosotros. Todos forman parte de estas situaciones, incluso el que solo mira y no hace nada, el que en una red social pone un like a una foto que hostiga a alguien. Entonces, de la misma manera se analizan los conflictos hacia el interior de la institución. Entonces, lo que un equipo externo a veces permite es poder ver desde fuera de esa lógica. A veces parece teórico, pero no sé si a ustedes les pasó la primera vez que entraron a su trabajo, ya sea en la escuela, a mí en el equipo de convivencia, porque a pesar de que es el equipo de convivencia, también tenemos problemas de convivencia. Uno entra a un equipo de trabajo y empieza a ver las miradas, cómo te miran, que esta recién recibida, mira la que se le paga el derecho al piso, y empiezas a hablar con uno con otro y te vas acomodando a la lógica que tiene la institución. Quieres o no, entras en esa lógica. Por eso a veces una mirada externa permite poder ver lo que cuando estamos adentro no vemos. Es muy importante que cuando hablamos de estos conflictos, no pensar en la culpa, porque es un concepto que obtura toda posible resolución de los conflictos, es pensar en un culpable, o que hay alguien que es el culpable. Nosotros nos preferimos hablar de la responsabilidad institucional que cada uno tiene, y en los conflictos también tenemos una responsabilidad. Bueno, el equipo de convivencia tiene dos líneas de trabajo principalmente, que es los acuerdos escolares de convivencia. No sé si conocen las resoluciones, pero el 90% de las escuelas de la provincia tienen acuerdos escolares de convivencia, que cuando la profe recién preguntaba de la rectitud, los acuerdos escolares de convivencia tienen esa función de regular la convivencia hacia el interior de la escuela, y vienen a reemplazar el antiguo reglamento general de escuelas, que era el que determinaba ante una falta una sanción predeterminada. Y con el tiempo se empezó a ver que eso ya no funcionaba. Si ustedes pueden ver que los estudiantes le pueden poner 20 amonestaciones que no les afecta por ahí en su conducta, sino que se empezó a ver que era necesario que los estudiantes se implicaran en la norma con un sentido. No era solo responder a la norma que decía lo que teníamos que hacer, sino que nos implicara de alguna forma a nosotros mismos. Y bueno, esto de los acuerdos escolares de convivencia, que es una de las líneas de trabajo fuerte del programa, y tenemos también un 0800
que es una línea donde se puede comunicar cualquier agente de la comunidad, ya sea un familiar, un docente. En alguna oportunidad se han comunicado estudiantes de secundaria. Cuando alguien de esa comunidad que está percibiendo algún conflicto y no le encuentran la solución, puede llamar al programa y este equipo externo acude a la escuela o se habilita una intervención de escuchar a todas las partes y poder ver eso que no están viendo y de pensar nuevas estrategias. Pensamos juntos, no hay recetas para ninguna institución, y cada institución es única porque está conformada por sujetos que son únicos. Es importante enmarcarlo en el paradigma de derechos porque, bueno, primero la noción de paradigma es una palabra que en el griego tiene un sentido arquitectónico, de construcción. Y entonces el paradigma de derechos en este caso implica construir un cambio social, un modelo de sociedad a partir de los derechos. Y tiene que ver con un concepto del niño, de la infancia, que también viene a marcar una gran diferencia. Por eso ahora la convivencia se regula con acuerdos y no con reglamentos, como era antes, porque antes la autoridad venía dada, estaba solo por el título o por el cargo, la autoridad ya estaba dada. Bueno, no vamos a entrar en el concepto de autoridad, pero ustedes saben que hoy pensamos que la autoridad se construye. Entonces esto implica un cambio de paradigma. Y el concepto de... hubo grandes hechos fundantes en la historia de la humanidad que fueron delimitando el concepto de niño a nivel internacional, que fue muy importante, y después, bueno, cada nación lo fue implementando y reglamentando hacia el interior de la nación. En Argentina, en 1990, se estableció como ley la Convención sobre Derechos del Niño. En el 94 fue parte de la Constitución. Y en el 2005, bueno, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Acá en estas imágenes quería como a grandes rasgos definir cómo se concibe el niño en cada paradigma, que es muy importante porque esto va a determinar las prácticas hacia el interior de la escuela. En el siglo XX se hicieron muchísimas investigaciones de pedagogos, psicólogos, seguramente ustedes han estudiado mucho psicología evolutiva, y el niño es definido como infante, como inacabados, como incapaces, falto de moral, porque esa era como se definía en la infancia, como la necesidad de la tutela, son menores, y siempre como a cargo de un adulto que pudiera pensar por ellos porque ellos no lo podían hacer. Y lo que cambia el paradigma de derechos es que los niños son sujetos activos de derechos. El Estado toma una posición de garante, de ser garantía de esos derechos. Entonces, el interés superior del niño va a ser un principio rector en la toma de decisiones de todos los organismos del Estado, siempre pensando en el ejercicio pleno de la ciudadanía y en la construcción de esa autonomía progresiva. Esto fue, la ley de protección fue la primera ley como que cumple totalmente con las condiciones que decía la Convención de Derechos del Niño, y posterior a esto el cambio de la Ley de Educación. Esas fueron como las dos leyes más importantes que determinan un cambio en la forma de mirar a la infancia y en el modelo de sujetos que queremos construir y el modelo de sociedad, garantizado por derechos democráticos, por los valores democráticos, y una formación integral del niño. O sea, se considera el niño hasta los 18 años y el Estado, al ser la educación pública de un derecho,
toma la obligatoriedad de la escuela. Y la formación de la escuela no va a ser solo en contenidos pedagógicos, contenidos científicos, sino que le va a enseñar a construir ciudadanía, a tener un proyecto de vida, a la responsabilidad, a convivir con otros. Entonces, la convivencia está enmarcada en el paradigma de derechos. Eso determina la escuela entra en el sistema de protección de derechos. Por eso, no sé si ustedes seguramente han visto que cuando la escuela toma conocimiento de una vulneración de derechos de sus estudiantes, o sea, los más importantes que son el derecho a la educación, la salud, identidad, integridad sexual y física, la escuela debe poner en conocimiento, cuando poner en conocimiento se le llama hacer una denuncia o poner en conocimiento a los organismos pertinentes para que se active el trabajo de protección de estos derechos. Por eso la convivencia no solo es algo que tenemos que enseñar en ciudadanía y participación o en la construcción de la vida y del trabajo, sino que es un contenido transversal, al igual que la educación sexual integral, son los contenidos transversales que todas las materias se puede trabajar. Como decía hoy la Secretaria de Educación, la convivencia se enseña todo el tiempo y eso quiere decir que los contenidos transversales de que cualquier materia puede trabajar sobre convivencia, incluso en las situaciones que a veces se dan dentro del aula, que son por ahí las más importantes y recurrentes en este momento. Bueno, estas son por ahí las leyes como más importantes que permitieron instrumentalizar este cambio de paradigma y establece un posicionamiento del Estado como garante del cumplimiento de esos derechos. Bueno, hoy pensar en la conflictividad de este año, hace poco tuvimos nosotros una reunión con la Secretaria de Educación de la provincia y nos comentaba que, bueno, como les decía, el programa se crea en el año 2000 y hubo un hecho muy significativo en la provincia, que fue que en una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba, una estudiante le corta la cara con una trincheta a otra compañera. Y en ese momento fue que se crea este programa, por la alta conflictividad que había en las escuelas en ese momento, que bueno, ustedes saben, el año 2000 que fue bastante conflictivo, y nos decía que este año el nivel de conflictividad es similar al del año 2000, que se está volviendo a los contenidos prioritarios de lengua y matemática, y la necesidad de trabajar fuertemente en la convivencia. Y lo que yo quería trabajar con ustedes es, a partir de las experiencias que vamos recibiendo por este 0800 que les cuento, que las escuelas se comunican con nosotros en este no saber qué hacer con la conflictividad que surge en este momento, y fui tomando como las características principales que se observan en esta conflictividad. El principal es la intolerancia, como hablábamos del encuentro con el otro. Pensaba cuando apenas empezó la pandemia, en los aplausos a los médicos, los aplausos a los docentes, y después, y que decían vamos a volver mejores, y después cuando pasó el tiempo del reencuentro, parece que nos olvidamos de todo eso y vinieron los insultos y la impulsividad que llegó a las escuelas fuertemente y con mucha preocupación para los docentes de no saber qué hacer. Y la posición del docente que se vio cuestionada, porque al principio sí, mucho se valoró, se aplaudió, pero también después vinieron los cuestionamientos de que por qué enseñan de esta forma, que por qué este contenido, que por qué esto, que por qué... Entonces se vio cuestionada, pero si ustedes lo piensan, yo digo, el cuestionamiento es hacia todo, porque creo que como sociedad estamos atravesando un momento de que vamos al médico y ya antes de ir al médico ya googleamos todos los síntomas que tenemos y ya hasta le podemos discutir al médico el diagnóstico.
Entonces es como, por ahí, cuando charlamos con los docentes, que parece que es como personal o con lo único, y creo que es como sociedad que lo hacemos con todo, porque estamos como en una era de la información en que accedemos a todo, entonces como que sabemos lo que el otro nos tiene que decir, y eso nos hace ser muy intolerantes porque creemos que sabemos lo que tiene que hacer el otro y esperamos que sea de determinada forma. Hace poco en una escuela, una mamá le decía, tenía su hija en primer año, que había sido escolta en la primaria y que, bueno, llegó a la secundaria y se fue a una escuela que era muy grande y la niña estaba con dificultades de adaptación y tenía un compañero que tenía una compañera terapeuta que tenía unas discapacidades y ella le decía al director que ella le podía buscar una escuela para ese chico, si los papás no lo podían buscar, que ella le podía buscar una escuela a otro chico. Le hablaba mal, le decía a su hija, bueno, si te pasa algo en la escuela, llamame o llama al 102 de Arsenal. Y esto me trae a la siguiente característica, que es la urgencia. La urgencia en la resolución de los conflictos. Y a veces lo que les cuesta entender a las familias es que el tiempo de la escuela es diferente, porque la resolución que puede llevar a cabo la escuela es diferente. Porque lo que pasa en la escuela, todo es contenido de aprendizaje. O como se escucha mucho que dicen, interpretado en clave pedagógica. Y eso es interpretar en clave pedagógica. Todo lo que sucede en la escuela es una situación potencial de aprendizaje. Esta mamá quería cambiar de escuela a su hija. Si yo, ante cualquier conflicto, lo primero que hago es cambiar de escuela a mi hijo, ¿qué va a aprender de esa situación? ¿Qué va a aprender de cómo vincularse? Y otra situación que se da mucho es esto de la culpabilización. Pero la culpabilización en una persona o en dos. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Si el culpable es uno, saco a esa persona. Que es lo siguiente, parece que los conflictos de la única forma que se resuelven es eliminando a uno de los integrantes. Y también pasa con los adultos. Cuando un docente o un director comete un error, tenemos padres que se encadenan en la puerta de la escuela, toma de escuelas, porque no se acepta el error. O sea, no hay posibilidad de equivocarse ante nada, porque de esa forma hay que sacar a ese integrante de la comunidad. Y también, por ejemplo, individualizar, buscar un culpable individual. Por ejemplo, en situaciones de acoso o bullying, pasa que hay escuelas que le dicen a la familia que tienen a su hijo que la está pasando mal en la escuela porque está siendo molestado. Y bueno, entonces la escuela le dice, bueno, que vaya al psicólogo para que le refuerce la autoestima, en vez de hacer un trabajo institucional en el curso, porque bueno, hoy es ese chico, sacamos a ese y va a haber otro, porque hay una lógica vincular que está pasando ahí que no estamos pudiendo ver. Y la otra característica, las últimas dos características, que son la viralización, los videos que aparecen en las redes, la invitación a las peleas o los grupos de estudiantes de Scratch. No sé si ustedes los han visto en sus estudiantes que tienen grupos de Facebook o de Instagram. Bueno, Instagram, porque ya no usan más Facebook los chicos. Ahora ya le invadimos los adultos el Facebook, así ya no lo usan. Pero tienen usuarios específicamente, por ejemplo, Scratcher y Pen 120 y así, y en esos grupos ponen fotos o escrachan a sus compañeros o se invitan a peleas y las llevan a cabo. Y la otra característica de la conflictividad en este momento es la judicialización de los conflictos escolares. Hubo un momento en el 2019 que la unidad judicial, una de las unidades judiciales de la ciudad de Córdoba,
se pone en contacto con el programa para ver qué pueden hacer, porque estaban recibiendo muchas familias que iban a denunciar a los compañeros de sus hijos, ya sea por pelea, por hostigamiento. Entonces, ¿cómo? Me parece gravísimo. Yo no paro de pensar en esta situación de que tenemos estudiantes de 16, 17 años con denuncias penales por situaciones que pasan dentro de la escuela. Que no vamos a entrar en si es culpable o no, porque la escuela no se debe ocupar de eso, de si es culpable o no. En el caso de que haya una situación que sea grave y que necesite ser denunciada, está bien que se denuncie, pero la escuela no puede ponerse o a investigar como lo haría la policía. La escuela siempre tiene que trabajar esa situación en clave pedagógica, como decíamos. No podemos dejar a estudiantes de 16, 17 años denunciados y sin una contenido mucho más aprendizaje que un acuerdo con las normas escritas, porque si no podemos nosotros cumplir y mostrar con el ejemplo, es difícil que ellos lo puedan aprender. Y bueno, nosotros, esta conflictividad que presenta en este momento, la resolución que nosotros planteamos es desde este paradigma de derechos, y es que tiene que ver con esto de los acuerdos escolares de convivencia, y que los acuerdos escolares de convivencia implican una igualdad de derechos más allá de la asimetría de los roles. Eso quiere decir que un adulto no le puede gritar a un estudiante y tampoco el estudiante le puede gritar al adulto, ni un docente le puede gritar a un colega, ni un director a un docente. Es una igualdad de derechos para todos. Y el abordaje de la conflictiva desde este paradigma de derechos tiene un instrumento fundamental que es el diálogo, que sigue siendo la herramienta por excelencia en la resolución de conflictos. Y muchas veces escuchamos de trabajo en equipo y saber escuchar, pero realmente somos conscientes de cómo nos posicionamos a la hora de hablar con otro, de escuchar. Escuchamos para responder. A veces estamos escuchando y antes de que termine la otra persona de hablar ya sabemos lo que le vamos a responder. O escuchamos para confirmar lo que nosotros pensamos y le decimos, viste, yo te dije que tenés razón. Entonces, ¿cómo escuchamos al otro? Porque hay una frase que me parece que es muy representativa, que es escuchar es querer entrar en el mundo del otro, para poder comprender lo que el otro le está pasando. Y así como siempre hablamos de confiar en las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, es confiar en que el otro no está haciendo lo que está haciendo para dañarme o porque de mala leche, como se dice por ahí. Seguramente alguna buena razón tiene para hacer lo que hace y poder escuchar nos permite poder comprender al otro. Por ejemplo, tuvimos una situación de un equipo directivo de una escuela normal, que son muy grandes, tienen vicedirector por nivel y un director general. Y había una directora general y una vicedirectora del nivel secundario, e ingresa una nueva vicedirectora. Entonces, bueno, ahí hace como 6 meses que están como en conflicto, la vicedirectora nueva con la directora. Y la directora, bueno, llama al programa y el otro día hicimos un taller y, bueno, salió a la luz que han llamado a distintos, tuvieron talleres con la UPC, talleres con psicólogos externos, y siguen igual. Entonces, bueno, ¿cómo se disponen a escuchar? Porque si ya tienen el diagnóstico institucional, podemos decir, pero eso de estar siempre buscando, no, el otro es el culpable, el otro es el culpable. Por eso nosotros hablamos de responsabilidad institucional y no de un culpable individualizado, porque pensar en un culpable individual obtura toda posibilidad de resolver el conflicto.
una resolución colectiva, un abordaje colectivo, porque no es una situación personal. Nunca se olviden que estamos en una institución y la institución no es mía, no es personal conmigo, o sea, somos profesionales que estamos ejerciendo un rol, una responsabilidad, y buscar un culpable es como por ahí lo más fácil, porque nos saca la responsabilidad. Es como decir, bueno, él es el culpable, él tiene que cambiar, el problema es de él. Pero cuando estamos en una institución, todos de alguna manera somos responsables de lo que sucede allí adentro. Y aunque no seamos parte directa del conflicto, de alguna manera lo sostenemos. Otro equipo directivo también, una directora con una vicedirectora. La vicedirectora había sido directora suplente en un momento, hasta que después esta directora cubre el cargo y ella vuelve a ser vicedirectora. También todo el conflicto por hechos, por sucesos y decisiones de la directora, que no todas eran acertadas, pero bueno. Y empezamos a hacer entrevistas con cada docente y muchos saltaba esto de los modos de comunicarse de la directora. De que no sabes cómo va a venir tal día, que siempre depende del lugar en que se levanta. Bueno, cuando hicimos el taller en la escuela, la vicedirectora dice, bueno, está bien, sí, la directora tiene mal modo de tratar mal, pero acá todos nos tratamos mal. Háganse cargo. Y empezó a decir, y yo ya estoy cansada de ser el buzón de que vengan a darme las quejas de la directora. Entonces, bien como todo, una lógica que se va armando, y todos son parte de alguna manera, que a veces le decimos, ay no, pero yo no estoy, pero estoy segura que si examinamos profundamente, de alguna manera colaboramos en ese conflicto, en sostenerlo. ¿Y qué pasa cuando buscamos el culpable, poner la culpa afuera? Esto que decía el colega anterior, que el otro me refleja lo que yo soy o lo que me molesta. Lo que veo que me molesta del otro en realidad es algo que de alguna manera yo tengo o no me estoy permitiendo, y es eso lo que permite tener un aprendizaje. Jorge dijo sanar y yo digo aprendizaje. En la escuela tenemos aprendizajes. Esta situación que pasa de un conflicto es un aprendizaje para mí. A mí me pasó, tuve una jefa que decía que me molestaba esto, me molesta su actitud, me molesta que... Y después me di cuenta que lo que me molestaba de ella lo tenía yo, esa misma actitudes o esa pasividad o lo que sea. Pero seguro que si hay algo del otro que te molesta, tiene algo que ver con vos. Y cerrarnos a ese aprendizaje, o sea, pensar que en el error, tenemos tanto miedo de equivocarnos a veces al error, que nos cerramos al aprendizaje, porque no son errores, no son equivocaciones, son experiencias que nos permiten aprender. A partir del error aprendemos y evolucionamos y podemos cambiar. Cuando no nos permitimos ver el error y ver en qué nos equivocamos, nos estamos cerrando el aprendizaje. Del mismo modo con nuestros estudiantes, cuando se hace énfasis en el error, en que estuviste mal, o que no le permitimos que pueda hacer un análisis de poder reconocer en qué se equivocó, no le estamos permitiendo a ellos tampoco el aprendizaje. Por eso, cuando en los acuerdos escolares de convivencia, cuando se transgrede una norma, hay una sanción, que se le llama sanción, o también en el nivel primario se llaman acciones ante el incumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque la sanción tiene un sentido de aprendizaje. El sentido de la sanción es volver a la norma, es volver a decir, bueno, en esta escuela acordamos que nos vamos a tratar con respeto, que no nos vamos a insultar. Entonces hay una acción ante esa falta, pero no para una sanción punitiva de castigo, sino que la sanción
como aprendizaje, como una forma de volver a la norma y que haya un aprendizaje. Bien. No. Bueno, ahí puse otras características como intervenir, que intervenir a veces parece una palabra fuerte, pero intervenir es construir permanentemente en conjunto, abrir el diálogo, pensar estrategias, ensayar preguntas y respuestas sobre lo que está pasando. No hay recetas. Siempre nos preguntan, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque parece un lindo discurso de convivir y llevarnos bien, pero ¿y cómo lo hacemos? Y no hay recetas. Es confiar en las posibilidades de ustedes y en que sí lo pueden resolver y en las posibilidades del aprendizaje del otro y en su intuición. Y que no siempre va a haber estrategias fortuitas o que a veces nos frustramos, pero bueno, estamos trabajando con personas y nunca sabemos el efecto que puede tener una intervención, una estrategia, y ensayamos una y si esa no va, probamos con otra y así vamos. Complejizar las situaciones es esto que decíamos del abordaje colectivo de los conflictos, de pensar, de tramar. No pensar la situación como la última manifestación, sino poder pensar cómo se fue gestando eso, cómo está y ahí poder desentramar cuál es el problema. A veces el problema es la comunicación, a veces son los modos de tratarnos, a veces alguna decisión desacertada que va llevando que el camino vaya para desencadenarse un conflicto más evidente, pero que ya se venía gestando desde hace rato. Es como cuando vamos al médico que tenemos un síntoma, pero tal vez la enfermedad se viene gestando desde hace meses. Establecer acuerdos, esa es la forma que nosotros consideramos que es la forma de resolver los conflictos en la escuela. Establecer acuerdos con nuestros colegas de cómo vamos a resolver. Siempre que no haya un acuerdo entre los adultos, los estudiantes van viendo con cuál docentes se comportan de cuál manera. Porque saben que les deja hacer tal cosa, que les deja sentarse en cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que hay tanto desacuerdo entre los docentes que los chicos empiezan a hacer lo que va mejor y después empiezan que no pueden establecer un límite. Y ahí viene la sanción, como queriendo establecer el límite, pero ya está, porque el límite ya viene perdido desde hace rato. Y cuando ya implementaron todas las estrategias y siguen pensando que no tienen resultados, se puede pedir ayuda. Están los equipos técnicos del Ministerio de Educación. Hace un rato decíamos que el Estado se posiciona como garante de derechos, que no tenemos por ahí todos los instrumentos, las herramientas que quisiéramos, que el presupuesto a veces no es suficiente. Pero bueno, están las instituciones, se puede acudir y siempre el ojo de otra persona o la mirada de otra persona puede ayudar a resolver estos conflictos. Y siempre se hace rescatando el saber docente. Siempre que intervenimos en una situación, lo primero que hacemos es hablar con todas las personas que intervienen en esta situación, porque cada persona nos da un dato diferente. El docente tiene todas las herramientas, saben cómo son sus estudiantes, saben cómo es la historia de su vida, cómo llegan a tal situación. Siempre el punto de partida es el saber hacer del docente. Y el tema también de cómo definimos el problema define nuestras intervenciones. Últimamente, cuando vamos a las escuelas, las vemos abrumadas a las docentes y directoras con un contexto social abrumador de extrema pobreza, mucha violencia, falta de trabajo, más exigencias del ministerio, más las propias, las cosas que nos pasan como personas.
y se hace un escenario tan desbordante que parece que no tiene solución. Pero yo lo que quiero decir es que cada docente le cambia la vida a los estudiantes, que todo lo que hacen, que ver ese escenario tan abrumador no les permite ver todo lo que hacen, que los estudiantes van a la escuela porque saben que ese es su lugar de contención, que es su lugar de refugio. La escuela sigue siendo el lugar de refugio para miles de familias. Ahora con la pandemia se puso como en evidencia esto de la pedagogía del cuidado, pero en realidad el cuidado en la escuela viene desde hace mucho y este paradigma de derechos tiene mucho que ver en esto de cuidar y de contener y de construir ciudadanía y bueno, eso que las acciones que los docentes hacen en la escuela le cambian la vida de los estudiantes. Entonces, bueno, yo quería como unas imágenes, no sé si se llega a ver, es una imagen de 72 kilos que dice: los errores me permitieron ver todo mucho mejor, que tiene que ver con esto que les decía, de que los errores son las situaciones de potencial aprendizaje. Y en referencia a esto que hablábamos de la tolerancia, de vivir con otro, no sé si se lee la frase. Bien, de poder comprender al otro, de que el otro es diferente, que no es malo, no es tonto, es otro. Bueno, nada más, gracias.